Buenos días, mis niños. Bienvenidos a la clase de hoy de ciencia. Hoy vamos a estar corrigiendo la evaluación. Entonces les voy a pedir el favor de que en el lugar en que hayan hecho la evaluación, ya sea en el cuaderno o en alguna otra hoja, la puedan tomar nuevamente y ahí vamos a estar corrigiendo juntos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con los dominios. Aquí teníamos que completar el mapa conceptual, recordando que los seres vivos están divididos en 3 dominios. ¿Cuáles son esos dominios? El primer dominio es el dominio bacteria. Hablando esto un poco. El dominio bacteria. El segundo dominio es el dominio arcae y el tercero es el dominio eucaria. Estos son los 3 dominios: dominio bacteria, arcae y eucaria. Muy bien, vamos entonces con el segundo punto. En el segundo punto teníamos que clasificar estos seres vivos. Entonces empecemos con este de acá, el hongo. El hongo pertenece al dominio eucaria. Como vemos aquí, miren aquí el dominio eucaria, ahí teníamos también la pista que estaba el hongo. Este hongo pertenece ¿a cuál reino? Al reino fungi. Recordemos que este reino fungi se llama así, reino fungi o hongos. Estos hongos entonces pertenecen al reino fungi. Vamos con la B, bacteria. Bacteria, pues claramente pertenece al dominio bacteria, de ahí recibe el nombre. Entonces la bacteria pertenece al dominio bacteria. Vamos con este, el C, el búho. El búho, pues el búho es un animal. Pertenece al dominio eucaria, al reino animal. Muy bien. Veamos entonces el de hierbabuena. La hierbabuena es una planta. Como es una planta, pertenece al reino vegetal. Dominio eucaria, reino vegetal. La mosca también es un animal, por lo cual pertenece al reino animal. El guepardo, de igual manera, pertenece al reino animal, la F. El girasol también es una planta, entonces pertenece al reino vegetal. La ardilla también es un animal que pertenece a este reino animal. Y por último, el alga. Aunque el alga se parezca a una planta, recordemos lo que vimos en clase. El alga pertenece a el reino protista. Este reino protista, en este reino están los algas y también los protozoarios. Muy bien. Sigamos entonces con este siguiente punto, el tercero. Entonces, en este tercer punto teníamos que primeramente ordenar estas palabras y después responder con estas palabras, completar estas oraciones. Entonces, el orden correcto era Z, el de esta, micelio, y de este, esporas. Ahora vamos a corregir. Órgano reproductor de un hongo se llama Z. Aquí tendríamos que haber puesto Z. Ya cuando termine les voy a explicar por qué. El cuerpo del hongo que crece dentro del suelo se llama micelio. Perdón. Y el hongo se reproduce mediante células resistentes llamadas esporas. Entonces, vamos a explicar por qué es a recordar, porque esto ya lo hemos visto en clase. Aquí está nuestro hongo. Este es nuestro hongo aquí. Muy bien, este es nuestro hongo. Aquí está el suelo y aquí debajo del suelo. Muy bien. Entonces, recuerden, esta parte que vemos por fuera, todo lo que vemos por fuera, que podemos ver a simple vista, que está sobre el suelo, todo esto se llama Z. Y todo lo que está debajo del suelo, todo este cuerpo, se llama micelio. Esto lo habíamos visto en clase. Entonces,
este cuerpo de órgano que dentro del suelo del micelio, porque lo habíamos visto. Ahora, ¿por qué decimos que la seta es el órgano reproductor? Pues resulta que de la seta, como habíamos visto aquí en el sombrero, ellas tienen las esporas. Esta seta entonces libera esporas al ambiente y estas esporas después se van a convertir en hongos. Bueno, este es entonces recordar lo que vimos en clase y poder justificar estas respuestas. Entonces, de esta manera nos tuvo que haber quedado. Vamos corrigiendo si de pronto nos quedó mal alguno. Muy bien, vamos entonces ahora con este punto que vi que muchos les quedó bien y otros tenemos que recordar porque esto es algo básico que todos sabemos. No nos tenemos que poner nerviosos en la evaluación porque son cosas que ya sabemos. ¿Listo? Entonces miramos. Primero, contiene los órganos reproductivos de la planta y da origen al fruto. ¿Recuerdan ese laboratorio que hicimos de las flores y vimos que ahí encontramos en los estambres que estaban el óvulo y en los pistilos ese polen que estaban los espermatozoides? La flor es ese órgano reproductivo de la planta. Si no nos recordamos eso, también recordamos lo que vimos. Yo les proyecté un video en el que la flor, cuando es fecundada, cuando el óvulo se junta con ese espermatozoide, ahí esta flor se convierte en fruto. Entonces, esta primera respuesta era flor. El segundo, fabrica el alimento necesario para crecer. ¿Qué parte de la planta fabrica el alimento para ella misma? Las hojas. Voy a ponerlo de este color naranja. Las hojas, aquí veo una hoja. Las hojas fabrican el alimento. Alguien me colocó, y excelente que recordara eso, por medio de la fotosíntesis. Recuerdan que las hojas captan esa luz solar y después esas hojas empiezan a hacer ese proceso en el que usan la luz solar, todos los nutrientes que tienen, los que absorbieron, y empiezan a formar esa celulosa. Bueno, esa celulosa es la que permite que la planta pueda crecer. Entonces la respuesta correcta era hojas. Tercero, transporta sustancias nutritivas por toda la planta. Esa podía ser, bueno, en realidad era el tallo. El tallo es el que permite transportar todas las sustancias nutritivas. Entonces, también les valí que me pusieran ramas. Entonces, puede ser tallo o rama. Cualquiera de las dos está correcta. La siguiente, ¿cuál parte mantiene la planta fija al suelo? ¿Qué es lo que lo mantiene ahí fijo al suelo y que permite la absorción de minerales y agua? Pues la raíz. Esta cuarta era la raíz. Y por último, ¿qué contiene semillas? Contiene y mantiene las semillas. ¿Qué parte de la planta tiene la semilla? Pues las frutas, ¿cierto? Cuando nosotros comemos frutas, nosotros podemos ver las semillas. Entonces, esta parte, este número 5, era los frutos. Así entonces nos tuvo que haber quedado. El primero, la flor. Segundo, hoja. Tercero, el tallo. Cuarto, raíz. Y quinto, el fruto. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente. En este siguiente teníamos que completar el esquema. Entonces, habíamos visto que el reino vegetal lo podíamos dividir en plantas sin semilla y en plantas con semilla, ¿cierto? En las plantas sin semillas vimos el ejemplo de los helechos, pero también vimos el ejemplo de musgos, que eran unas pequeñas que parecían unas esponjitas verdes. Y plantas con semillas vimos que están las gimnospermas, que son plantas que tienen semilla, pero no tienen flor y tampoco tienen fruto. Un ejemplo de esto son los pinos. Y vimos que la otra eran las angiospermas. Estas son casi todas las que tienen flores, porque estas son plantas que tienen semilla, tienen flores y tienen frutos. Entonces, estas eran las respuestas correctas para este punto. Muy bien, vamos entonces con el siguiente. En este siguiente me tenían que escribir, que poner cuál de estas cuatro opciones pertenecía de acuerdo a la descripción que nos daba aquí. Entonces,
La cavidad está llena de líquido y agua en su mayor parte, y esa es la que mantiene la forma del cuerpo. ¿Cuál es esta descripción para estas cuatro opciones? Hidroesqueleto. Hidro de líquido. Es el hidroesqueleto. Muy bien. Ahora, les pedí que me escribieran un ejemplo. Vi que algunos no lo hicieron, no sé si se les olvidó, entonces esto no lo consideré. Pero igual les quiero mostrar cuál ejemplo para que no se les olvide. Miren este que vimos, una lombriz de tierra, que como vemos no tiene huesos, sino que su cuerpo es todo gelatinoso, lleno de agua, una lombriz de tierra. El número 2, ¿cuál era el número 2? Que tenía una cobertura rígida que rodea el cuerpo, compuesta por distintos materiales. Este era concha. Ejemplo de concha tenemos varias. Y bueno, aquí les doy una imagen aquí. Otro ejemplo que vi que alguien me puso fue el caracol. Ese también está correcto. Este de acá, esqueleto externo. Ahí nos estaban diciendo si es esqueleto externo era exoesqueleto, porque es externo, exoesqueleto. Y está compuesto por una sustancia muy dura, conocida como quitina. ¿Cuál ejemplo es? Todos los insectos son del exoesqueleto. Aquí nos pone el ejemplo de una mariquita. Y por último, esqueleto interno, endoesqueleto, formado por huesos de un mineral llamado calcio. Endoesqueleto me podían haber puesto, este es un perro, me pudieran haber puesto, nosotros mismos tenemos un endoesqueleto porque nosotros tenemos huesos por dentro. Esta era entonces la corrección de este punto. Y vamos ahora con esto. En esta tenían muchas opciones, lo podían realizar de muchas opciones. ¿Qué era lo que yo quería, la finalidad? Que cada palabra de estas tuviera un ejemplo de estos. Entonces, plumas sí solo teníamos un ejemplo, ¿cierto? El cóndor. Entonces, para plumas vamos a ponerlo en negro. Vamos con piel desnuda. Piel desnuda, aquí, ¿cuál de estos tiene piel desnuda? Solamente también tenemos un ejemplo. Este anfibio de aquí, que es un sapo. Vertebrado. De los vertebrados, ¿cuáles son vertebrados? Todos son vertebrados. ¿Por qué quiere decir vertebrados? Que tienen endoesqueleto. ¿Qué quiere decir endoesqueleto? Que tienen los huesos, así como nosotros. ¿Cuáles animales son vertebrados? Miren, son vertebrados. Este guepardo es vertebrado. El pez también es vertebrado. Las espinas, cuando comemos el pescado, esas espinas son los huesos del pez. Las ranas también son vertebrados porque ellos también tienen huesitos. El ave también es vertebrado. Y la serpiente también es vertebrada. Entonces, aquí les quiero mostrar, para los que no conocían, miren aquí los huesos del sapo. ¿Sí ven que los sapos tienen también hueso? Y por último, miren estos huesos de la serpiente. Muy bien. Entonces, de esa me hubieran podido haber escrito cualquiera de esos que les puse ahí. Ahora sigamos. Vamos con los invertebrados. ¿Cuáles eran invertebrados? La mariquita, ella no tiene huesos. Por lo tanto, esa es un invertebrado, un ejemplo de un ser vivo invertebrado. Muy bien, ahora vamos con vivíparo. ¿Quiénes son vivíparos? ¿Qué es vivíparo? Vivíparo es que el bebé se desarrolla dentro de la madre, no en huesos, no en huevos, perdón, sino dentro de la madre. Ahí solo teníamos un solo ejemplo que era el guepardo. Es el único ejemplo que tenemos de vivíparo. Miremos ahora escamas. ¿Cuál de esos tenía escamas? La serpiente, me hubieran podido escribir serpiente o pez. Ovíparo. Ovíparo, ¿qué quiere decir ovíparo? Que pone huevos. ¿Quiénes ponen huevos? Los peces ponen huevos. Vimos que también las aves ponen huevos. Los anfibios también pueden ser ovíparos y las serpientes también pueden ser ovíparos. Y por último, ¿quién tiene pelos? El único que tenía pelos era el guepardo.
Entonces, esta era la correcta solución de la evaluación. Voy a borrar entonces aquí. Entonces, mis niños, la evaluación estaba muy fácil. Estaba todos los puntos que habíamos hecho en clase. Todos los talleres, saqué puntos de talleres que habíamos hecho en clase. Entonces, a todos les fue muy bien, los felicito, pero vi que en algunos puntos nos equivocamos. Entonces, para los que cuando estuvieron ahí pendientes corrigiendo, vieron que se equivocaron en algún punto, lo pueden corregir y me pueden mandar antes de las 11 de la mañana, los que me envíen antes de las 11 de la mañana, les voy a estar subiendo unas décimas por corregir esos puntos. ¿Listo? Muy bien, eso era entonces todo lo que quería compartir en la clase de hoy para ya cerrar este tema. Después, en el próximo periodo, vamos a estar aprendiendo otras cosas. ¿Listo? También que son muy emocionantes. Muy bien, mis niños, esto era entonces toda la clase de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Chao.